Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, le damos la bienvenida a José Escalante que llegó. Acá, José, todos te están saludando desde acá. Bienvenida. Y bueno, en honor al tiempo, bueno, el tema igual era un poquito extenso, entonces vamos a tratar de resumirlo, ¿ya? Entonces, hoy los queremos hacer pensar un poquitito. Imaginen, imaginen, comenzando el año. No, igual dale gracias al Señor porque comenzamos el año con un corazón muy agradecido, un corazón bien, bien contento, eso es lindo. Imagina que se murió tu tía rica que vivía en Estados Unidos. En su testamento te dejó $100.000. Hoy los acaban de depositar en tu cuenta corriente. Ella no dejó ninguna condición. El dinero es todo tuyo. ¿Cuáles serían tus prioridades? Entonces coméntenlo con la persona que está a su lado en 30 segundos. ¿Listo? ¿Todos comentaron con su compañero? ¿Cuáles serían sus prioridades? Son $100.000. Deberían ser como 90 millones o más o menos de pesos. ¿Ah? No, pues. Como 90 millones. Más o menos. ¿Ya? Entonces ahora escuchen porque este es un segundo caso. Es el primer caso, la primera hipótesis. La segunda. Imagina que hoy, por la noche, estás en tu cuarto y de repente se te aparece el arcángel Gabriel y te dice que Dios lo envió a encontrarse contigo para encomendarte una misión especial. El arcángel extiende su mano y te entrega una caja de madera recubierta de oro. Al abrirla, encuentras que dentro hay $100.000 en efectivo. El arcángel te dice, escuchen bien lo que te está diciendo el arcángel. Dios quiere darte este dinero para que lo gastes de la manera en que Él lo haría en tu vida. Si quieres, puedes usar ese dinero en ti mismo, pero recuerda que el día de tu muerte darás cuenta de cómo has usado esta pequeña fortuna. La pregunta es, ¿cómo te lo vas a gastar? ¿Cuáles serían tus prioridades? Coméntenlo con la persona que está a su lado. ¿Listo? ¿Ya, chiquillo? Súper, súper, súper. Ahora, una persona que quiera comentar, chiquillos, atención, ya pasó el tiempo de los comentarios. Una persona que quiera comentar que en ambos casos puso prioridades distintas. ¿Alguien que le gustaría comentar el por qué puso prioridades diferentes entre el caso 1 y el caso 2? ¿Le gustaría alguna? ¿La José? ¿La José? Nadie, o sea, todos pusieron las mismas prioridades. ¿Sí? Levante la mano, ¿quién puso las mismas prioridades? ¿Quién puso las mismas en ambos casos? Las mismas prioridades. No, pues las mismas, ¿sí? ¿Y quién puso distintas prioridades? Súper. ¿Nadie quiere comentar por qué? ¿No? Bueno. Igual bien, porque igual no hay mucho tiempo. Mire, la diferencia entre el caso 1 y el caso 2. Bueno, hicimos esta dinámica hoy día con las niñas de Conexión Total en el almuerzo y hace un par de días también con otra discípula. Y pensaban en cosas distintas, ¿cierto? Porque pensaban que el origen del dinero era diferente. Ya entonces la diferencia entre el caso 1 y el caso 2 es la diferencia entre una y otra manera en que nos vemos a nosotros mismos, si como dueños o como mayordomos.
¿Ya? Porque muchas veces pasa que, claro, cuando entiendo que el dinero viene de Dios, yo tengo más cuidado en cómo lo administro, que cuando pienso que soy dueña de lo que recibo o dueño de lo que recibo. ¿Ya? Entonces, reflexione respecto a sus respuestas. ¿Usted se siente como dueño o como mayordomo o administrador de lo que Dios le da? ¿Ya? Reflexione y respóndase. ¿Ya? Y miren, ahora hay otra reflexión acá que quiero que también estén bien muy atentos, porque quizá un poquito difícil de entender si no se escucha bien. Lo primero que viene a tu mente cuando piensas en Dios, es lo más importante que piensas sobre ti mismo. Eso lo dijo un teólogo de apellido Tozer. Lo primero que usted piensa de Dios es lo más importante que usted piensa de sí mismo. Lo que este teólogo quiere decir es que la imagen mental que tenemos de Dios determina nuestra propia identidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo pienso que Dios es creador, entonces ¿yo quién soy? Una criatura hecha a su imagen y semejanza. Si lo primero que viene a mi mente es que Dios es padre, entonces yo soy hija o hijo, ¿cierto? En el caso de los varones, heredero, en la niña de sus ojos, ¿sí? Si yo pienso que Dios es Señor, entonces yo soy siervo. Si yo pienso que Dios es Rey, ¿cierto? Del reino celestial, entonces yo soy un ciudadano del cielo. Y si yo pienso que Dios es dueño absoluto de todas las cosas, entonces yo soy un mayordomo o un administrador de las riquezas de nuestro Señor. ¿Ya? Entonces esto es súper importante porque muchas veces pensamos que no sé, porque de pronto Dios puede ser un supermercado o un lugar de beneficencia en donde Dios tiene que amarnos, perdonarnos, ¿cierto? Servirnos y casi cumplirnos todos nuestros anhelos. El testimonio que contaba Patti y Juan es súper lindo porque o sea, ellos dispusieron sus vidas, ¿cierto? Su matrimonio sin esperar nada a cambio de Dios, o sea, confiando en que Dios le iba a dar lo mejor. Fuera que sí o que no, o que no, digamos, ¿cierto? Pero confiando en la fidelidad de Dios, en que Dios le iba a dar siempre lo mejor, ¿ya? Entonces, muchas veces pasa eso, porque cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, nos podemos enojar con Dios, pensando en que Él está para satisfacer nuestros deseos, ¿ya? Pero en realidad nosotros existimos para amarlo a Él, para servirlo a Él y para darle a Él todo lo que Él nos pida. ¿Ya? Y muchas veces uno tiene temor porque uno piensa que Dios le va a decir lo mismo que le dijo al joven rico, ¿cierto? Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y ven y sígueme, ¿ya? Porque aunque tengamos poquitas cosas, aún esas poquitas cosas muchas veces le tenemos tanto cariño, tanto amor, que nos cuesta dejarlas para seguir al Señor. O nos cuesta dejarlas si es que el Señor nos las pide. ¿Ya? Entonces, nunca olvidemos que nosotros servimos a un Dios grande, ¿cierto?, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, ¿cierto? Aquel que sustenta el universo, y ese mismo que sustenta el universo es el que sustenta nuestras vidas. Y entonces también es lindo escuchar los testimonios de cómo Dios lo ha sostenido durante todo este año, bueno, durante toda nuestra vida, ¿cierto? Pero los testimonios que estuvieron hablando sobre el 2022. Ya, entonces, el mismo Dios que sustenta el universo es el mismo que sustenta nuestras vidas. Ya, entonces yo los quiero invitar a Lucas 16. Vamos a ver una historia que tiene como título, una parábola, ¿cierto? Del mayordomo infiel, se llama esta parábola. Y esta parábola, lo que vamos a ver acá es un mayordomo que pasó de ser negligente, ¿cierto?, en la administración de los recursos de su señor a un estafador. ¿Ya? O sea, pasó de ser negligente a estafar a su señor, otorgándole regalías, ¿cierto?, a ciertas personas para asegurar su futuro, ya, para ganar el favor de estas personas y asegurar su futuro, ¿ya? Muchas veces nosotros quizá queremos asegurar nuestro futuro con las cosas visibles, ¿ya? Y no olvidamos que lo invisible es lo primordial en nuestra vida, ¿ya? Y otra cosa interesante que vamos a leer en esta parábola es que si bien es cierto, esta parábola está destinada a los discípulos, los fariseos también estaban ahí escuchándola y ellos se burlaron de Jesús en esta parábola, por lo que él enseñaba, por la enseñanza. Ya, entonces yo lo invito a esta parábola en el capítulo 16 de Lucas.
Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, estas palabras son de Jesús, ¿cierto? Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿qué nos dará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿qué nos dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué les parece la parábola? Es interesante. Vamos solamente a comentar 4 versículos, ¿ya? En honor al tiempo. El primero, que el versículo 1, dice, ¿quién era o sea, en esa época, ¿qué era un mayordomo? ¿Ya? Un mayordomo era un siervo de confianza designado como un gerente administrativo, ¿ya? Entonces estaba encargado de la distribución de las tareas y suministros de la casa de su señor. También estaba a cargo de dar alimento a todos los demás siervos. Así que él manejaba, esto es importante, dice, él manejaba los recursos de su señor para el bienestar de los demás. Y también actuaba como un agente que representaba a su señor y tenía toda autoridad plena, ¿cierto?, para realizar transacciones y ejecutar negocios en nombre de este. Pero lo acusaron de ser disipador, o sea, de malgastar los recursos de su señor. Entonces, piensa usted que si usted es un mayordomo, o sea, si Dios usted, ¿cierto? Si Dios el dueño absoluto de todas las cosas, y Él desde el inicio, ¿cierto? Desde Génesis, nos designó como sus administradores, ¿cierto? De la creación. Piense que Dios deposita confianza en usted, ¿ya? Usted para Dios es una persona de confianza. Él le ha dado dones, talentos, sabiduría, ¿cierto? Le ha dado un trabajo, dinero, familia, ¿cierto? Muchos testimonios tenían referencia a nuestras familias. Nos ha dado un ministerio, discípulos, tiempo, ¿cierto? Hablaba mucho también del tiempo, de pasar tiempos de calidad, ¿cierto? En este año nuevo. Le ha dado una vida para que usted la administre. Y como si fuera poco, nos ha dado su palabra, su Espíritu Santo y su misma presencia para que lo hagamos bien, ¿ya? Entonces, hemos sido fieles en lo que Dios nos ha entregado en la administración, hemos sido fieles. Ya es el primer, o sea, la primera reflexión. La segunda, el versículo 8. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces que el trato con sus semejantes que los hijos de luz. El amo no es que haya alabado el mal proceder, sino que alabó la astucia. Ya, fue muy astuto. De hecho, cuando uno despide, porque más encima él como que le dice te voy a despedir y como que le da tiempo. Por lo menos en la empresa donde yo trabajaba, cuando echaban a alguien, la persona mientras caminaba a la sala de reuniones, la persona de computación ya le había bloqueado todas las claves. O sea, uno no le da tiempo a la persona porque uno no sabe cuál va a ser su reacción, como en este caso. Pasó de ser un mal administrador a estafar a su propio amo, ¿ya?
Y una persona sagaz es aquella persona que tiene esa facilidad para comprender las cosas y de percibir con claridad lo que conlleva, ¿cierto? O sea, él dice, chuta, tengo que pensar en mi futuro, cavar no puedo, lo más probable es que a lo mejor, no sé, o no quería trabajar o no tenía la fuerza para hacerlo y mendigar me da vergüenza, ¿sí? Entonces él pensó sagazmente. La pregunta es si nosotros usamos nuestra astucia o nuestra inteligencia, ¿cierto? ¿Para lo bueno o para lo malo? ¿Para ayudar al prójimo o para beneficiarnos a nosotros mismos? ¿Ya? Entonces, muchas veces los incrédulos son más sagaces en las cosas terrenales que nosotros también en las cosas espirituales. ¿Ya? Entonces eso también es lo que este pasaje quiere hacernos ver. Y el 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. A mí me llamó mucho la atención las palabras riquezas injustas, porque, claro, acá el tipo eran riquezas injustas porque, pucha, igual estaba estafando a su señor, ¿cierto? Dice, para que cuando éstas falten os reciban en morada eterna. Pero aquí quien alaba esto es el mismo Señor Jesús. Entonces, como uno dice, pucha, pero ¿a qué se refiere con esta riqueza injusta? Y esta riqueza injusta tiene que ver con la misma palabra mamón, que tiene que ver con la riqueza, con el dinero. Ya cuando habla de riqueza injusta no es porque yo me pensaba el dinero que uno lo puede conseguir con el narcotráfico o con robar, eso pensaba yo que era riqueza injusta, pero no, literalmente el dinero que usted percibe, ya el dinero que usted tiene, ¿ya? Entonces, pero acá lo que el Señor nos quiere hacer ver es dónde está puesto también nuestro corazón, ¿ya? O sea, y algo súper interesante porque dice, ganen amigos con estas riquezas injustas, o sea, ganen amigos con sus dineros, ¿cierto? Para que cuando éstas falten o reciban en la morada eterna. O sea, no está hablando de lo terrenal, el Señor no está hablando de lo espiritual. Y la pregunta es, ¿quién te podría a ti recibir en una morada eterna? ¿Quién? El Señor, dicen para acá, otros cristianos, claro, o muchas personas que quizás no conocen del Evangelio y quizás necesitan de nuestros recursos, ¿cierto?, para que la palabra llegue a esos lugares también, ¿cierto? Entonces, Cristo tampoco, en este caso, no elogió la deshonestidad del hombre, tan solo lo utilizó como una ilustración para mostrar que hasta los hijos más malvados de este mundo son lo bastante astutos para protegerse en contra de lo venidero. Pero ¿cómo estamos nosotros? Porque el Señor siempre nos habla de hacernos tesoros en el cielo, ¿cierto? De hecho, el tema es dónde está nuestro corazón. Si en lo visible, ¿cierto? En lo que nuestro dinero quizá puede comprar, o en la seguridad que nos puede dar, o realmente yo estoy pensando en las cosas que son invisibles. Miren lo que dice Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y aquí me gusta el testimonio de la Maca, porque la Maca decía que el Señor tenía especial cuidado con las viudas, ¿cierto? Y es muy lindo porque también en el Antiguo Testamento Dios tenía especial cuidado con los menesterosos, o sea, con los pobres, con las viudas, el huérfano y el extranjero que no tenía pan. ¿Ya? O sea, decía que no había ningún necesitado, porque era un mandamiento de Dios que se le hiciera justicia a ellos. ¿Ya? Y no es diferente en este tiempo. ¿Ya? No es diferente en este tiempo para nosotros. ¿Ya? Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. O sea, no es que uno vaya y venda todo, pero el tema es dónde está puesto nuestro corazón, dónde está puesta nuestra confianza. ¿Ya? El versículo 9, no, ya lo leímos. Bueno, yo igual aquí quería contar un testimonio, después de todos los testimonios, un testimonio que a mí me llamó mucho la atención, porque yo justo estaba leyendo un libro de administración en el primer año de la pandemia. Y yo me acuerdo que hubo unos misioneros en el extranjero que estaban pasando por una necesidad financiera. Entonces Dios puso en el corazón de Olger ofrendar para ellos. O Olger nació en su corazón ofrendar, pero no habían finanzas para eso. Entonces yo me acuerdo de una oración que hizo Olger en un mes muy particular, que tiene que haber sido marzo o abril de ese año, y él oró. Dice, Señor, si esta es tu voluntad, si realmente tú quieres que nosotros enviemos esta ofrenda, tú danos este mes cierta cantidad de dinero para que nosotros podamos hacerlo.
Y bueno, pasaba el mes, y Olger siempre me preguntaba, ¿ya ha entrado algo distinto a lo que entra siempre? Le digo, no, mire, no. Pero yo le digo, todavía falta para fin de mes. Y el último día del mes, ¿cierto? El Señor nos sorprendió porque eran, no sé, las 9 de la noche, no sé, 30 de abril sería, o 31 de marzo, no me acuerdo en qué mes, pero era el último mes. Y yo estaba en el computador haciendo un trabajo como a las 9 de la noche, y de repente entra un email que decía que había llegado una transferencia. Y yo me ingreso, y esta transferencia era de una persona que habitualmente diezma, ¿cierto? Pero ese diezmo era como 10 veces más de lo que ella diezmaba. Entonces dije, ¿será que se equivocó? Entonces la llamo, y esto a mí me sorprendió porque era justo lo que yo estaba leyendo en ese libro de administración, porque decía que, ella me dice, no es una equivocación. Me dijo, ni siquiera es un diezmo, me dijo, es un bono que a mí me habían prometido en octubre del año anterior, y el Señor dispuso en mi corazón que yo lo tenía que entregar íntegramente en la iglesia cuando me lo pagaran, que iba a ser en esta fecha, que era por un cumplimiento de metas o algo así. Y me dice, yo lo hice. Entonces yo le cuento la otra parte del testimonio, ¿cierto? Y ella se conmovía porque decía, ¿cómo el Señor pensó en que en esa fecha estos misioneros iban a tener esta necesidad y cómo la usó a ella, ¿cierto? Para, en ese mes preciso, utilizando la oración de Olger, ¿cierto? Y cómo el Señor mueve todas las cosas, y para mí fue algo sorprendente. ¿Ya? Porque igual es lindo, porque una cosa está en que yo, cuando a mí me dicen, mira, vas a recibir un bono en 6 meses más, decir, ya, yo lo voy a entregar a la iglesia. Distinto es cuando tú recibes la plata y la entregas, porque ahí tú puedes haber cambiado de, chuta, en realidad quizás mejor no doy el 100%, quizás doy el 80% o el 40% o el 20%, pero son testimonios bien lindos. Y este ministerio, o sea, yo me acuerdo de las hermanas Galleguillos, ¿cierto? Muchos de los que están acá se comprometieron mensualmente a entregar una ofrenda, muchos, no solo en dinero, sino que en tiempo y en calidad, porque cuando ellas llegaban se les recibía con mucho amor, ¿cierto? Entonces, hemos visto, o sea, cómo el Señor nos puede usar no solo en lo financiero, sino que en nuestro tiempo, ¿cierto? En todos los talentos y dones que Dios nos ha dado, ¿ya? El versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas, ¿ya? Y aquí los fariseos se burlaron de Jesús. Ya eso lo dice el versículo 14. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban que la devoción al dinero y la devoción a Dios eran perfectamente compatibles, ¿ya? De hecho, había como una noción popular en la que las riquezas terrenales eran un indicio irrefutable, decían ellos, de la bendición divina. Por ende, los ricos eran considerados como los predilectos de Dios, ¿ya? Entonces, ¿pero qué enseñó Jesús? Jesús nunca condenó la riqueza en sí misma, ¿ya? O sea, el Señor nunca ha condenado que la persona tenga o no tenga riqueza. Lo que él denunció, ¿cierto?, siempre fue el amor a la riqueza o la devoción al dinero. Timoteo, en 1 Timoteo 6, del 9 al 10, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y también en 1 Timoteo 6, del 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ya, súper interesante. Ya, eso es un poco lo que enseña este pasaje. Entonces, cuán importante, chiquillos, y esta es como la idea central, ya que ustedes tienen que, o sea, que más o menos que podamos retener, que cuando yo entiendo quién es Dios, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Y lo que Dios espera de mí, esto determinará todas las decisiones que yo tome en mi vida de aquí en adelante, incluyendo las decisiones en el área económica, ¿ya? Entonces, la idea que nosotros tengamos acerca de quién es Dios, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Y lo que Él quiere para mi vida, me va a llevar quizá por un camino de pobreza o por un camino de bienestar integral. Y acá también me quería detener, porque cuando hablamos de bienestar integral o de la vida abundante que el Señor Jesús también nos viene a entregar, tampoco habla
de tener una vida de muchas cosas, sino que el pasaje que venía a mi mente mientras preparaba esta enseñanza era lo que dijo Pablo en Filipenses 4, ¿cierto? Del 11 al 13, que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, dice. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Aquí habla del principio del contentamiento. Y esto no solo se aplica al dinero, ¿cierto? Sino que se aplica a la familia que Dios nos dio, ¿cierto? A nuestros padres, que muchas veces no son fáciles, o sea, tenemos familias que no son fáciles. Quizá tenemos anhelo en nuestro corazón que no sabemos si Dios los va a permitir o no, pero ¿cuál es el tema? O sea, ¿estamos contentos? Tenemos ese principio del contentamiento que habla Pablo acá. Entonces, pero volviendo al tema financiero, ¿cierto? Muchos quizá pueden decir, ¿será que Dios debe realmente intervenir en mis finanzas? O sea, ¿será que esa área es importante para Él? Quizá eso ustedes se pueden estar preguntando. O a lo mejor usted puede decir, ¿y si ya no puedo hacer lo que yo quiera? O sea, si yo le entrego mis finanzas al Señor, pero ¿y si ya no puedo hacer lo que a mí me gusta hacer? ¿Cierto? Salir con mi amigo, irme, el Río hablaba ayer, pucha, pero es que yo me voy a ir de vacaciones pronto. Me decía, ¿será que Dios quiere que me vaya de vacaciones? O sea, yo no creo que Dios no quiera que usted salga con su amigo, yo no creo que Dios no quiera que usted no se vaya de vacaciones o que usted tenga esos anhelos que usted ha puesto también en su corazón, ¿ya? O si diezmo y ofrendo, ¿realmente importa lo que haga con el resto de mi dinero? O sea, si yo entrego mi diezmo y ofrendo, o sea, ¿qué importa lo que yo haga con el resto? ¿Importa o no importa? Y si Dios me pide vivir con menos y entregar todo a los necesitados, muchas veces hay temor en el corazón de entregarle nuestra área financiera. O me es muy difícil pensar en ordenar mis finanzas porque lo que gano no me alcanza y me cuesta pedir ayuda. Ni siquiera me alcanza para diezmar, menos voy a poder dar a los pobres o a los necesitados. ¿Cierto? A veces hay tanto temor a quizás sumergirnos en nuestras finanzas, a poder entender que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y Él nos pide un orden en todo sentido, incluyendo el área financiera. Y aquí viene la parte importante, porque a mí lo que más me gusta es el ejemplo que el Señor Jesús nos da en su palabra, ¿ya? Y entonces usted recuerde, ¿cierto? Que desde el principio Dios pensó en usted como el mayordomo de su creación, desde el principio, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que el pecado entró. O sea, desde que el pecado entró, el hombre tuvo que ser responsable de sí mismo. Antes el hombre dependía completamente de Dios, ¿cierto? Entonces Jesús, cuando vino, murió en la cruz, no solo fue para salvarnos, ¿cierto? Para que Dios perdonara nuestros pecados, no solo para que pasáramos una eternidad con Dios y no en el infierno, sino que Él también quiere que nosotros podamos disfrutar de vivir como hijos, dependiendo completamente de nuestro Papá Celestial, de nuestro Padre Celestial. ¿Ya? O sea, cuando Jesús vino, ¿cierto? a este mundo y se encarnó, ¿cierto? Él pasó las mismas, dice que Él fue tentado en todo, o sea, pasó por las mismas dificultades que usted y yo, ¿cierto? Pero Él vivió en completa dependencia de Dios, en completa dependencia. Entonces, y Jesús quiere eso también para nosotros, que no vivamos afanados porque llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes, o porque nos sintamos quizá mal porque no nos alcanza para ciertas cosas o para poder responder o quizá tener aquello o quizá cumplir aquellos anhelos que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Entonces, Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, aquel que era rico, dueño de todo, se hizo como nosotros. Y no solo eso, en Lucas 2:12 dice, y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, a ese nivel, ¿ya? Sin ningún recurso, solo confiando en la madre que Dios quizá le había elegido, ¿cierto? Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20.
Y de la misma forma Jesús enviaba a sus discípulos. Lucas 10:4 dice, no lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Eso fue cuando envió la misión de los 70. Ya usted lo puede leer en Lucas 10:4. Entonces, o sea, Jesús vino sin nada, ¿cierto? Y él nunca vivió preocupado. O sea, vivió con muchas ocupaciones, porque nadie lo dejaba tranquilo, ¿cierto? Pero nunca estuvo preocupado. La pregunta es si usted se preocupa por sus finanzas. Yo no sé si Rigo se preocupó, yo creo que todo este tiempo que estuvo sin trabajo, o la Ale, ¿cierto? Hablaba delante de lo que ella había pasado en su año de emprendimiento, ¿cierto? Pero el resto, ¿cierto? O sea, evalúe su corazón. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Miren cómo Dios le entregó todo lo que él necesitaba. Sin embargo, Mateo 17:27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estantero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esta es una palabra que Jesús le dice a Pedro cuando le van a cobrar los tributos, ¿cierto? Entonces le dice, anda, y el primer pescado que saques, abre la boca y va a haber dinero suficiente para pagar tus impuestos y los míos. O sea, el Señor le proveyó hasta desde los peces. O sea, a veces ni siquiera sabemos de dónde viene la ayuda, pero la ayuda llega. ¿Sí o no? ¿Cómo llegamos a fin de mes? Lucas 8, del 1 al 3. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Cierto? Aquí nosotros vemos cómo Jesús, ¿cierto?, llevó a cabo su ministerio, de dónde quizás sacaba este dinero. Y de ahí podíamos agregar también cuando Dios, ¿cierto?, multiplicaba los panes y los peces, y él también tenía para darle a todos los que necesitaban. ¿Ya? Y algo que a mí también siempre me recordaba un pasaje, a mí me sorprendía, porque uno cuando tiene un poquito de ahorro, y uno los quiere invertir, como que uno trata de invertirlo en el lugar donde ocurra menos riesgo, ¿cierto? Donde uno gane pero no pierda nada, ¿cierto? Entonces, ¿quién era el tesorero de estos recursos que el Señor Jesús tenía? Era Judas. O sea, era tal la confianza que Dios tenía en su Padre que no le importaba, porque dice que el Señor conocía los corazones de todos, ¿ya? Entonces, ¿cómo él no se preocupaba, ¿cierto?, de quién administraba sus finanzas? O sea, era tal su confianza en el Señor que no le importaba que estuviera Judas y que siempre sacaba un recorte de esos dineros. Ya, entonces, no sé, miren, en honor al tiempo, ahora venía la aplicación del tema, pero no sé, pero igual es tarde. Entonces, no sé si terminamos acá. Pero un poco es como llevarlo a eso, a que lo que Jesús quiere, o lo que el Señor quiere en este día, es que nosotros volvamos a confiar en Dios. ¿Ya? Que realmente podamos depender de Él en toda la área de nuestra vida. ¿Ya? Y la aplicación tenía que ver con la importancia de ordenar nuestras finanzas. Ya cuando uno comienza el año es súper bueno. Yo una vez escuché un testimonio porque, o sea, cuando uno llega al Señor, el principio del diezmo, ¿cierto?, cómo Dios lo va usando. Cuando yo llegué al Señor, a mí me pagaban los sueldos de los días 25 y yo el día 26 tenía solamente para la micro, porque yo tenía que pagar todo lo que recibiera para pagar mis compromisos y me quedaba solo con el dinero de la micro. Ya, así, hasta el mes. Y el primer mes que yo diezmé, yo decía, Señor, ¿cómo lo hago si yo aquí me quedo con la pura plata de la micro? Y saben que en mi empresa yo trabajé 18 años. Nunca nos dieron ningún bono en contabilidad. Nunca. Y el único mes que yo diezmé fue el único mes que a mí me dieron un bono que me ayudó a ordenarme y poder diezmar el resto hasta el día de hoy. ¿Cierto? Cuando yo hice el CI, eliminé, porque en el curso del CI hay un tema de libertad financiera. Yo le animo a, si usted lo hizo, repáselo. Repase ese manual, porque cuando yo hice ese curso, yo eliminé tarjetas de crédito y yo ahorraba para comprar mis cosas. Antes no, pues antes uno se endeudaba, pagaba intereses, ¿cierto? Y pagaba y hasta 3 veces lo que compraba, y por no esperar quizá o no ser paciente.
Entonces el CI, un muy buen curso, poder repasarlo si usted lo tiene en su casa, su manual, y si no ha hecho el CI, le animo a que lo haga este año, pero que ya empiece a trabajar en ordenar, en imitar a Dios. O sea, dice que Dios cuando llegó cuando creó el universo, o sea, o cuando creó todas las cosas, dice que estaba todo desordenado y vacío. Y muchas veces, quizás así está nuestra finanza, desordenada, ya está vacía. Si uno ve la cuenta, en cero muchas veces, ¿cierto? Pero dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a poder ser personas. O sea, dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros siempre vamos a buscar el orden de nuestra vida. ¿Ya? Y es muy importante hacerlo en nuestras finanzas, sobre todo cuando estamos comenzando el año. Bueno, y para finalizar, una vez escuché un testimonio de un pastor que hablaba sobre finanzas, y él decía cómo él administraba su planilla. Él la llama planilla de control de gastos, no presupuesto. Y él la dividía en 3 ítems, y en este orden: dar, ahorrar y gastar. Entonces cuando yo lo intenté hacer, yo el único que daba era el diezmo y la casa, y todo lo demás era gastar. O sea, no había espacio ni para ahorrar, ni menos para quizá dar a otras para otras cosas. Pero ese año Dios me permitió hacer un orden en todo lo que gastaba, porque hay un principio también que no tiene que ver tanto con lo que yo gano. Yo puedo ganar mucho o poco, la clave está en lo que yo gasto. Porque yo puedo ganar más, pero si gasto más, tengo lo mismo. O sea, tengo el mismo problema. ¿Ya? Entonces, lo animo a eso. A que usted este año o este mes, ¿cierto? Usted registre todo lo que gasta. Todo lo que gasta. Y lo más probable es que tenga que tomar decisiones importantes para reducir esos gastos, y usted pueda empezar a ahorrar y también a dar. ¿Ya? Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Ya? Segunda de Corintios 8:9, y con esto terminamos, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, una cosa es tener el apellido de Dios, ¿cierto? Somos hijos de Dios. Y otra muy distinta es poder disfrutar de la vida que tu Padre ha dispuesto delante de ti. ¿Ya? Y muchas veces no podemos disfrutar de la vida que Dios tiene, y es porque tenemos estas preocupaciones en nuestra área financiera. Entonces, eso, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Y también hay un autor que es muy bueno, que se llama Andrés Panasiuk, que yo se lo recomiendo, cualquier libro de él. Tiene muchos principios bíblicos y ayuda mucho porque tiene muchos ejercicios prácticos. ¿Oremos? Oremos. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, porque así como tú sustentas el universo, Señor, así tú sustentas también nuestra vida. Señor, cuán hermoso es poder recordar quizá nuestra infancia, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, Señor, cuando estábamos quizá en la universidad, hasta donde tú nos has traído, cómo tú has provisto, no solo a nuestras familias, sino que a nuestra propia vida. Señor, y cómo el seguir tus principios, Señor, no solo nos bendice a nosotros, sino que a los que están a nuestro alrededor. Señor, hoy te damos gracias y te pedimos perdón, Señor, si muchas veces hemos quizá olvidado tu grandeza, tu poder, tu fidelidad, y muchas veces hemos puesto nuestra confianza en lo visible, Señor, en lo que nosotros quizá podemos conseguir con nuestro gran esfuerzo. Muchas veces quizá trabajamos horas de más, Señor, para poder tener más recursos y llegar a fin de mes, cuando quizá lo único que tú quieres es que pasemos tiempos contigo, que podamos, Señor, entregarte nuestra área financiera, que tú seas aquel que intervenga, aquel que ordene, porque tú eres un Dios de orden, Señor. Hoy te oramos por nuestras finanzas, hoy te oramos, Señor, para que nuestro corazón esté en el lugar que corresponde, que es en tu corazón, Señor, que podamos realmente volver nuestra vida a ti, podamos descansar en esta área y saber que somos administradores, Señor, que tú eres el dueño absoluto de todo lo que tenemos, tanto en lo económico, pero también en toda la vida que tú nos das, Señor, en nuestras familias, Señor, que este tiempo también podamos evaluar cómo está nuestra administración de nuestros tiempos de calidad, de nuestro servicio a ti también en la iglesia, nuestros tiempos contigo. Señor, cuán importante es poder pasar esos tiempos contigo para que tú ordenes todo el resto de las cosas. Tampoco está en llenarnos de actividades, en hacer muchas cosas para ti y dejarte a ti de lado. Señor, que sea un tiempo donde podamos ordenar y también entender que hay un plan
maravilloso, un plan, Señor, que no solo tiene que ver con mi vida, sino que tiene que ver con la vida de toda la humanidad, que tiene que ver con toda la creación, la cual tú restaurarás, Señor. Señor, y sabemos que el tiempo es corto, Señor, que hay muchas vidas que nosotros podamos alcanzar. Señor, que también nuestras finanzas sean para contribuir a ese reino, Señor, a ese reino celestial, que nuestra mirada esté puesta en las cosas invisibles, en aquellos tesoros que están puestos en los cielos, Señor, para que tengamos quien nos reciba en esas moradas eternas. Señor, ¿cuántas personas faltan para que te puedan conocer? Señor, que también podamos ser sensibles a tu voz, Señor, y que seamos también obedientes, Señor, cuando tú nos pides quizá dejar ciertos hábitos, Señor, dejar ciertas comodidades, Señor, para poder enfocarnos en lo que es verdadero, en lo que es justo, Señor, entendiendo que todo lo que tenemos es ajeno, todo te pertenece a ti, Señor. Te oramos también por aquellas personas que pasan necesidad, te oramos por los extranjeros en nuestro país, Señor, que muchas veces no tienen nada para llevar a sus bocas, Señor. Te oramos por las viudas y por los huérfanos, Señor, que si tú pones en nuestro camino a alguno de ellos, Señor, tú también nos puedas dar para que nosotros podamos darles a ellos. Muchas veces el Señor nos da, pero a veces nosotros lo utilizamos en nuestros propios deseos cuando el Señor a veces quiere que podamos bendecir a otras vidas. Señor, que podamos ser sensibles a lo que la gente está viviendo. Señor, estamos en una crisis quizá económica. Señor, muchas familias están pasando dificultades, Señor, que nosotros podamos ser aquellos canales de bendición, Señor, pero también que podamos compartir acerca de las buenas nuevas de salvación, Señor, que a lo mejor, Señor, a través de una ayuda económica, Señor, ellos puedan recibir lo más importante, que es recibirte a ti. Hoy te damos gracias, llévanos con bien a nuestra casa. Toma, Señor, este 2023 y que sea un año, Señor, en donde podamos ver tu gloria, tu misericordia, Señor, y que tú nos ayudes a poder ordenar, a poder vivir conforme a los planes y a los propósitos que tú tienes con nosotros. Que podamos tener un espíritu de contentamiento, un corazón de contentamiento, que aprendamos a estar felices en la abundancia y en la escasez. Señor, a veces a lo mejor hasta, Señor, hasta cuando nos toca quizá pasar hambre. Señor, gracias porque quizá nunca nos ha tocado eso. Señor, pero si nos toca aún así, Señor, hoy te queremos dar las gracias, glorificar y pedirte que seas tú quien nos sustente cada día, papá. Te damos gracias y quedamos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Recordarles que estamos en un tiempo de adelantándonos a los Hechos 2023, que empezó hoy día y termina el viernes. Y va a haber una vigilia este sábado vía YouTube, que va a ser desde las 10 hasta las 11:15. Recuerden que está la oportunidad de colaborar en Ágape. Tenemos una campaña de que todos los que tengan auto puedan trasladar a una persona adulto mayor del ministerio. Son poquitos, uno se imagina que pueden ser mucha gente, son 5, si no me equivoco. Y en Puente Alto, es acá cerca, uno en Las Condes, otro por La Reina, Ñuñoa. ¿Ya? Son personas que conocemos, gente que vemos, que no hemos visto hace mucho tiempo y que tienen el anhelo de venir. Entonces yo los motivo a los que tenemos auto a disponer los recursos, como hoy día aprendimos, para poder traer a los adultos mayores o ir a visitarlos a su casa. Si usted tiene o puede disponer de un fin de semana e ir a visitar a un adulto mayor, se inscribe, nosotros le damos los datos, las coordenadas y lo puede hacer. ¿Ya? Así que eso. No sé si hay otro. Está la Carmencita, en la Emita, sí, en Puente Alto. Ruth Quevedo también. Miren la Ruth. La Ruth viene nomás, pero si la podemos acompañar, se hace. Y si no, ir a verlos. Po. Mariana, en Las Condes. Mariana Retamal. ¿Quién más? Falta uno más. Bueno, podemos compartir ahí esos datos. ¿Ya? Pero son poquitos, 5 personas. Eso.
Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Chao José, chao Clau, que Dios les bendiga. Cuánto me bendiga.